soy el encargado de revisar las cámaras de mi edificio y ayer escuché mi propia voz en una grabación, pero yo estaba dormido en ese momento. Trabajo de noche. No era el plan de mi vida, pero el turno nocturno me paga el alquiler y me deja el día libre para dormir o para no pensar mucho. Mi nombre es Elian, tengo 33 años, y desde hace casi 4 trabajo como encargado de seguridad en un edificio de apartamentos de 8 pisos, en una zona que a nadie le interesa demasiado. Ni peligrosa ni lujosa, simplemente gris. El lugar es tranquilo. Demasiado tranquilo, diría yo. Las cámaras graban 24 horas al día y la mayoría de las noches lo más emocionante que veo son gatos peleándose en el callejón o un vecino volviendo borracho. El sistema tiene 16 cámaras en total, 12 dentro, 4 fuera. Mi rutina es siempre la misma, llego a las 11, reviso que todas las luces estén encendidas, anoto la temperatura del servidor y empiezo a revisar los clips del día anterior. Al principio lo hacía con algo de curiosidad, ahora solo lo hago por obligación. Es un trabajo de repetir y repetir. Hasta el jueves pasado. Eran las 3:30 de la mañana. Había bebido más café del que debería y mis ojos ya no distinguían bien entre el cansancio y el reflejo azul de los monitores. Normalmente escucho algo de música baja, pero esa noche decidí activar el canal de audio de la cámara del tercer piso, solo para romper el silencio. No sé por qué lo hice justo esa vez. En la pantalla se veía el pasillo vacío. Las luces parpadeaban como siempre, ese maldito tubo que el administrador prometió cambiar hace meses, y al fondo, la puerta del ascensor. Todo normal. Hasta que escuché una voz. Al principio era apenas un murmullo, pero en cuanto subí un poco el volumen, noté algo raro, era mi voz. Idéntica. Dije en voz alta, medio en broma. No jodas. Y el eco de mi voz en la grabación respondió casi al mismo tiempo, con una frase que apenas pude entender. No debía hacerlo, no debía hacerlo. Se me erizó la piel. Rebobiné. Lo escuché otra vez. El mismo tono, el mismo timbre, las mismas pausas cuando respiro entre frases. Y entonces, en el video, alguien pasó frente a la cámara. Llevaba mi chaqueta negra, la que uso para trabajar. Misma altura, misma forma de andar. Hasta el ligero arrastre del pie derecho que tengo desde un esguince. Me acerqué tanto al monitor que mi respiración empañó la pantalla. Era yo. O alguien idéntico a mí. La grabación tenía fecha del miércoles, 2:47 de la mañana. A esa hora, yo estaba en mi cama. Lo sé porque mi despertador sonó a las 3, como siempre, y recuerdo haberlo apagado sin abrir los ojos. Era imposible. Anoté el incidente en el registro, con la excusa de revisión técnica pendiente. Quise convencerme de que era un error de sistema, una superposición de video viejo. Pero el software no permite duplicados automáticos, y las marcas de tiempo estaban limpias. No pude concentrarme más. Cada ruido del pasillo me sobresaltaba. A las 5 salí a hacer la ronda. Fue entonces cuando me crucé con Mara, la vecina del tercer B. Ella siempre sale a correr antes del amanecer, con auriculares y mirada somnolienta. Pero esa vez me detuvo. ¿Saliste anoche, Eli? Me preguntó. No, ¿por qué? Te vi pasar por el pasillo cerca de las 3. Llevabas la chaqueta puesta, pero no me respondiste cuando te hablé. No supe qué decir. Reí, incómodo. Seguramente viste a alguien parecido. Ella frunció el ceño. Te vi de frente. Seguí caminando sin responder. Noté que me temblaban las manos. Cuando mi turno terminó a las 7, fui directo a casa. Me duché con el agua más caliente que salió de la caldera, intentando no pensar. Dormí mal, con pesadillas que se desvanecían en cuanto abría los ojos, pasillos vacíos, luces que parpadeaban, alguien que respiraba detrás de mí. Volví al trabajo esa misma noche. Me temblaban los párpados de cansancio, pero lo primero que hice fue buscar la grabación del miércoles. No estaba. Ni en el servidor principal ni en las copias de seguridad. Simplemente había desaparecido. Los archivos se borran automáticamente después de 7 días, nunca antes. El del miércoles debería haber estado allí. El espacio horario entre las 2:40 y las 3 aparecía en blanco. Busqué el registro de actividad, nadie había accedido al sistema. Ninguna eliminación manual. Era como si la cámara hubiera decidido no existir durante esos 20 minutos. Llamé al técnico de mantenimiento, pero no contestó. El guardia del turno de día no notó nada raro. Empecé a pensar que quizá yo mismo había borrado el archivo sin darme cuenta, aunque no tenía sentido. Decidí salir del cuarto de monitores y revisar el pasillo con mis propios ojos. Llevé conmigo la linterna y subí al tercer piso. Todo estaba normal. La misma alfombra gastada, el mismo olor a desinfectante barato. Pero cuando miré la cámara del techo, noté algo. El lente tenía un pequeño rasguño en la esquina inferior, como si alguien hubiera intentado desmontarla con una herramienta. Lo anoté para reportarlo después.
Pero mientras escribía la nota, sentí algo, una corriente de aire helado en el cuello. Miré atrás. La puerta del ascensor estaba medio abierta, aunque no se oía el motor. Me acerqué y asomé la linterna dentro. Vacío. El panel de control parpadeaba en rojo, como si estuviera fuera de servicio. Metí la mano para tocar los botones, y el ascensor se cerró solo con un golpe seco. Retrocedí de inmediato. El aire del pasillo se volvió más denso, como si alguien respirara cerca. Apagué la linterna sin pensar, y me quedé escuchando. Nada. Solo el zumbido eléctrico del edificio. Volví a la cabina. En la pantalla del tercer piso, el ascensor seguía cerrado, pero justo antes de que apagara los monitores para calmarme, vi algo. Una silueta borrosa frente a la cámara. No duró ni un segundo. Rebobiné. No apareció nada. Esa fue la primera noche que empecé a dudar de mí mismo. Durante los días siguientes intenté convencerme de que estaba exagerando. Dormía mal, comía peor, y cada sombra me parecía una persona. Hasta que el domingo, cuando llegué al trabajo, encontré una nota pegada en mi escritorio. Era una hoja de bitácora arrancada, con mi letra. Solo decía: no revisar las cámaras a las 2:47. El papel tenía mi firma. La misma caligrafía. Pero yo no recordaba haber escrito eso. Fui al registro de la noche anterior. No había entrada mía. Solo un espacio en blanco entre las 2 y las 3. Ese fue el momento en que decidí llevarme un respaldo físico de todo. Compré un disco externo y lo conecté al sistema, copiando cada grabación manualmente. Si el software decidía borrar cosas, al menos yo tendría pruebas. Pasé toda la noche en eso. Hasta que, a las 2:46, escuché el sonido del ascensor moviéndose solo. Miré la pantalla, el indicador subía al tercer piso. Nadie había llamado al ascensor. El corazón me golpeaba el pecho. Vi las puertas abrirse. Nada. Un pasillo vacío. Entonces algo pasó frente a la cámara, justo al borde del cuadro. Solo una sombra, pero se movía con mi paso. Volví a escuchar la voz. No debía hacerlo. Esta vez venía del micrófono del despacho, no del video. Llamé a mantenimiento. No contestaron. Abrí la puerta de la cabina y miré al pasillo. Todo estaba silencioso. Pero a lo lejos, al fondo del corredor, vi la puerta del cuarto de limpieza entreabierta. Desde allí venía un leve sonido, como si alguien tarareara. Me acerqué despacio, con la linterna apagada. Cuando empujé la puerta, el sonido se detuvo. Dentro no había nadie. Solo el olor a cloro y los uniformes colgados. Mi chaqueta negra no estaba. Busqué por todas partes. La había dejado la noche anterior, lo recordaba perfectamente. En su lugar, sobre el gancho, había una nota escrita a mano. Mira detrás de ti. Me giré tan rápido que tropecé con el cubo de agua. Nada. Solo el reflejo de la linterna en el espejo metálico. Salí corriendo de allí y cerré la puerta con llave. Volví al cuarto de monitores, temblando. Me quedé frente a las pantallas hasta que amaneció, esperando ver algo más. No pasó nada. Ni en el servidor principal ni en las copias de seguridad. Simplemente había desaparecido. Los archivos se borran automáticamente después de 7 días, nunca antes. El del miércoles debería haber estado allí. El espacio horario entre las 2:40 y las 3 aparecía en blanco. Busqué el registro de actividad, nadie había accedido al sistema. Ninguna eliminación manual. Era como si la cámara hubiera decidido no existir durante esos 20 minutos. Llamé al técnico de mantenimiento, pero no contestó. El guardia del turno de día no notó nada raro. Empecé a pensar que quizá yo mismo había borrado el archivo sin darme cuenta, aunque no tenía sentido. Decidí salir del cuarto de monitores y revisar el pasillo con mis propios ojos. Llevé conmigo la linterna y subí al tercer piso. Todo estaba normal. La misma alfombra gastada, el mismo olor a desinfectante barato. Pero cuando miré la cámara del techo, noté algo. El lente tenía un pequeño rasguño en la esquina inferior, como si alguien hubiera intentado desmontarla con una herramienta. Lo anoté para reportarlo después. Pero mientras escribía la nota, sentí algo, una corriente de aire helado en el cuello. Miré atrás. La puerta del ascensor estaba medio abierta, aunque no se oía el motor. Me acerqué y asomé la linterna dentro. Vacío. El panel de control parpadeaba en rojo, como si estuviera fuera de servicio. Metí la mano para tocar los botones, y el ascensor se cerró solo con un golpe seco. Retrocedí de inmediato. El aire del pasillo se volvió más denso, como si alguien respirara cerca. Apagué la linterna sin pensar, y me quedé escuchando. Nada. Solo el zumbido eléctrico del edificio. Volví a la cabina. En la pantalla del tercer piso, el ascensor seguía cerrado, pero justo antes de que apagara los monitores para calmarme, vi algo. Una silueta borrosa frente a la cámara. No duró ni un segundo.
Rebobiné. No apareció nada. Esa fue la primera noche que empecé a dudar de mí mismo. Durante los días siguientes intenté convencerme de que estaba exagerando. Dormía mal, comía peor, y cada sombra me parecía una persona. Hasta que el domingo, cuando llegué al trabajo, encontré una nota pegada en mi escritorio. Era una hoja de bitácora arrancada, con mi letra. Solo decía: no revisar las cámaras a las 2:47. El papel tenía mi firma. La misma caligrafía. Pero yo no recordaba haber escrito eso. Fui al registro de la noche anterior. No había entrada mía. Solo un espacio en blanco entre las 2 y las 3. Ese fue el momento en que decidí llevarme un respaldo físico de todo. Compré un disco externo y lo conecté al sistema, copiando cada grabación manualmente. Si el software decidía borrar cosas, al menos yo tendría pruebas. Pasé toda la noche en eso. Hasta que, a las 2:46, escuché el sonido del ascensor moviéndose solo. Miré la pantalla, el indicador subía al tercer piso. Nadie había llamado al ascensor. El corazón me golpeaba el pecho. Vi las puertas abrirse. Nada. Un pasillo vacío. Entonces algo pasó frente a la cámara, justo al borde del cuadro. Solo una sombra, pero se movía con mi paso. Volví a escuchar la voz. No debía hacerlo. Esta vez venía del micrófono del despacho, no del video. Llamé a mantenimiento. No contestaron. Abrí la puerta de la cabina y miré al pasillo. Todo estaba silencioso. Pero a lo lejos, al fondo del corredor, vi la puerta del cuarto de limpieza entreabierta. Desde allí venía un leve sonido, como si alguien tarareara. Me acerqué despacio, con la linterna apagada. Cuando empujé la puerta, el sonido se detuvo. Dentro no había nadie. Solo el olor a cloro y los uniformes colgados. Mi chaqueta negra no estaba. Busqué por todas partes. La había dejado la noche anterior, lo recordaba perfectamente. En su lugar, sobre el gancho, había una nota escrita a mano. Mira detrás de ti. Me giré tan rápido que tropecé con el cubo de agua. Nada. Solo el reflejo de la linterna en el espejo metálico. Salí corriendo de allí y cerré la puerta con llave. Volví al cuarto de monitores, temblando. Me quedé frente a las pantallas hasta que amaneció, esperando ver algo más. No pasó nada. Pero cuando el sol entró por la ventana del vestíbulo, noté un detalle que me heló la sangre. En el monitor del tercer piso, justo cuando la cámara cambió a color por la luz del día, apareció una figura alejándose hacia el ascensor. Llevaba mi chaqueta. Y en la espalda, con marcador rojo, alguien había escrito: 2:47. Después de lo que pasó el jueves y el viernes, decidí no decirle nada a nadie. No al administrador, no a los otros guardias, nadie. Si lo contaba, probablemente me mandarían a casa por estrés o al psiquiatra del edificio, y eso no ayudaría. Así que me concentré en lo único que podía controlar, los archivos del sistema. Llegué al trabajo el lunes a las 11:05 de la noche como siempre. Lo primero que hice fue conectar mi disco externo. Lo había comprado el domingo, uno de esos con cifrado automático, porque si el servidor decidía borrar archivos inexplicablemente, al menos yo tendría pruebas. Copié toda la carpeta de grabaciones del último mes. Todo. Día por día, hora por hora, minuto por minuto. Al principio parecía aburrido, cámaras de pasillo, estacionamiento, lobby, y nada fuera de lo normal. Pero cuando revisé los clips del tercer piso, entre las 2:30 y las 3 de la mañana, encontré algo extraño, mi voz aparecía en 3 grabaciones diferentes, en días distintos. Repitiendo frases que no recuerdo haber dicho nunca. Una de ellas decía: no te acerques al pasillo esta noche. Otra, apenas audible: todo está observado, ellos lo ven. Y la más inquietante: no deberías estar aquí. Cada clip tenía fecha y hora correcta, pero yo no había estado allí. Lo sé con certeza, estaba en mi casa, dormido, o haciendo la ronda de otro piso. Lo revisé una y otra vez. Todo coincidía con mis registros, yo no había tocado esas cámaras. Pero ahí estaba mi voz, hablando exactamente como yo, con mis inflexiones, mis pausas nerviosas. Empecé a sentir que me estaba volviendo loco. No había otra explicación lógica. Intenté grabar mi propia voz para compararla con la de los archivos. Era idéntica. No podía ser un vecino o alguien imitando, la entonación y los pequeños tics de habla eran míos. Decidí llamar al técnico de mantenimiento, un tipo que normalmente no contesta nunca. Hola, necesito que revises los servidores de seguridad, dije, intentando sonar calmado. Algo raro pasa con las grabaciones del tercer piso. Silencio. Hola. Volví a decir. Se cortó la llamada. Apagué el teléfono y respiré hondo. Todo estaba empezando a sentirse fuera de control. Esa noche decidí no moverme del cuarto de monitores. No iba a hacer rondas, no hasta que entendiera qué estaba pasando.
Café en mano, luces apagadas excepto las de los monitores, y con la linterna cerca, me acomodé frente a las pantallas. Empecé a revisar el video en tiempo real. A las 2:45 de la mañana, noté un detalle que antes me había pasado desapercibido. Las sombras en el pasillo parecían moverse incluso cuando no había nadie. Primero pensé que era mi cansancio. Pero cada vez que parpadeaba, los objetos estáticos, sillas de pasillo, macetas, la caja de correspondencia, tenían ligeros cambios de posición. Como si alguien estuviera allí, moviéndolos, pero demasiado rápido o sutil para aparecer en la grabación normal. A las 2:47 exactamente, la figura apareció de nuevo. No la vi claramente, solo una silueta delgada con chaqueta negra. Pero entonces, escuché un susurro. ¿Por qué estás mirando? Mi corazón golpeó tan fuerte que pensé que me daría un infarto. El susurro venía del sistema de audio, pero no había nadie en el edificio. La cabina estaba vacía, las puertas cerradas, todo en silencio. Desactivé el sonido y lo volví a encender. Nada. Pero la sensación permanecía. Era como si alguien me estuviera observando desde el pasillo, o peor, desde dentro del sistema. Decidí revisar las cámaras de los otros pisos, para ver si aparecía alguna figura parecida a mí. Nada. Todo normal. Pero cada vez que regresaba al tercer piso, había pequeños cambios en las grabaciones, objetos desplazados, luz que parpadeaba, sonidos apagados que antes no existían. No podía explicar nada. A las 3 de la mañana, hice algo que nunca hubiera pensado, activé la grabación de las noches anteriores, en modo lento, buscando cualquier irregularidad. Y ahí la vi, en una grabación del miércoles, mi reflejo apareció en el espejo de la pared del pasillo, pero yo no estaba frente al espejo cuando se grabó. Era imposible. No había nadie más en el pasillo. No había luces cambiadas, ni puertas abiertas. Solo mi reflejo, mirándome, incluso parpadeando, igual que yo lo hago. Retrocedí de la silla y me apoyé contra la pared. Intenté calmarme, respirando profundo. Me dije, esto es software corrupto, problema de video, nada más. Pero en mi cabeza, ya no podía convencerme. Al día siguiente intenté hablar con Mara, la vecina que me vio subir al pasillo cuando yo no había salido. Bola, el otro día, sobre lo que viste, empecé a decir, incómodo. No sé por qué me miras así, me interrumpió, sonriendo débilmente. Solo te vi pasar. Nada más. No quise insistir. Algo en su mirada me hizo sentir que ella también había visto algo que no debía. O quizá era mi paranoia. Esa noche, decidí hacer un registro manual completo de todo el edificio. Llevé un cuaderno, bolígrafo, linterna, y me puse a recorrer los pasillos, revisando cada puerta, cada esquina, cada cámara. Todo parecía normal, pero mientras avanzaba por el tercer piso, escuché un sonido. Mis pasos duplicados. No un eco, ni el rebote del suelo. Pasos detrás de mí, iguales a los míos, a la misma velocidad, con los mismos giros y ritmo. Me giré bruscamente. Nada. Solo el pasillo vacío. Tomé aire y continué. Llegué a la sala de cámaras de seguridad para revisar los registros de nuevo. Quise verificar si había algún acceso remoto, algún archivo duplicado, cualquier señal de que alguien pudiera manipular las grabaciones desde fuera. Nada. Todo parecía normal, salvo mi voz en clips que no debían existir y los objetos que cambiaban de lugar. A las 2:47 de la madrugada, otra vez, ocurrió. El monitor del tercer piso parpadeó y apareció la silueta, caminando lentamente hacia la cámara. Mi respiración se volvió rápida. Tomé los auriculares para escuchar el audio. Primero nada, silencio absoluto. Luego. Te estoy viendo. Mi mano tembló tanto que casi dejé caer los auriculares. El sonido venía de los altavoces de la sala, no de la grabación. Giré hacia la puerta de la cabina, pero no había nadie. Todo estaba silencioso. Entonces un detalle que no había notado antes me heló la sangre, la chaqueta negra de la figura tenía un nombre bordado en rojo, en el hombro derecho. Mi nombre. Después de los últimos sucesos, estaba cansado de quedarme sentado frente a los monitores, esperando que algo apareciera de nuevo. Decidí salir del ciclo de grabaciones y hacer algo que hasta ese momento había evitado, investigar el historial del edificio. Nunca había tenido curiosidad real por lo que ocurrió antes de que yo trabajara allí. Lo conocía solo como un lugar gris, tranquilo, con vecinos rutinarios y un mantenimiento medio decente. Pero después de escuchar mi propia voz en grabaciones imposibles y ver esa silueta con mi chaqueta, cualquier lógica básica se había roto. Comencé con lo más sencillo, hablar con el administrador del edificio, un hombre calvo, de gafas gruesas, que siempre me saludaba con una sonrisa forzada y nunca preguntaba demasiado. Bola, quería revisar los archivos antiguos del edificio, dije con cuidado, intentando sonar casual. ¿Archivos antiguos?, preguntó, frunciendo el ceño. ¿Te refieres a los registros de mantenimiento? Sí,
Todo lo que haya antes de que yo empezara a trabajar, incluso incidentes, quejas, cualquier cosa que tenga que ver con seguridad. Se quedó en silencio, mirándome como si hubiera dicho algo estúpido. No hay mucho. Nada fuera de lo normal. Solo un par de reportes de cámaras rotas y un incidente extraño hace unos 5 años, pero los detalles se perdieron. ¿Incidente extraño? Insistí. Solo, algunas quejas de vecinos sobre ruidos y sombras en el tercer piso. Nada confirmado. Lo dejamos pasar. No me dio más información. Pero la frase quedó rondando en mi cabeza. Decidí ir más profundo. El edificio pertenece a una empresa de administración de propiedades que lleva casi 30 años operando en la ciudad. Revisé registros públicos, licencias y permisos, y encontré algo extraño. En 1998 hubo un incidente en el tercer piso, un caso reportado como actividad inexplicable en el sistema de cámaras. Según los reportes, un guardia nocturno escuchó voces que no eran suyas, vio reflejos que no correspondían a nadie y desapareció por completo durante la noche. Su cuerpo nunca se encontró. El informe oficial decía evento no esclarecido, se asume fuga voluntaria. Mi estómago se retorció. El tercer piso. El guardia. Voces. Era exactamente lo que me estaba pasando ahora. No podía ser coincidencia. Decidí revisar las copias de seguridad más antiguas, almacenadas en la pequeña sala de servidores del sótano. Había cajas de discos duros apiladas en un rincón, algunos con etiquetas de fechas de hace más de 20 años. Tomé los discos, uno por uno, y los conecté al sistema para ver qué podía encontrar. No todos funcionaban. Algunos estaban dañados. Otros tenían formatos antiguos, casi obsoletos, que tuve que convertir manualmente. Lo que encontré me dejó sin aire. Grabaciones del tercer piso de hace más de 10 años. Voces. Mis voces. Mis frases exactas, aunque yo no había nacido en la ciudad hasta años después de esas grabaciones. No te acerques al pasillo esta noche. Todo está observado, ellos lo ven. No deberías estar aquí. Todo repetido, exactamente igual. Y no había explicación lógica. Empecé a registrar cada anomalía. Horas exactas en las que las voces aparecían, cambios de objetos en los pasillos, siluetas delgadas con chaqueta negra caminando frente a la cámara, mis propios reflejos en espejos que nunca estuve frente a ellos. Con cada nuevo clip, la sensación de ser observado se hacía más intensa. Sentía que algo me estaba siguiendo, no solo físicamente, sino a través de las grabaciones, dentro del sistema, dentro del edificio. Una noche, mientras revisaba los archivos del año 2005, encontré un patrón más inquietante. Todas las grabaciones con anomalías coincidían con fechas cercanas a muertes o desapariciones de personas relacionadas con el edificio. Al principio pensé que era coincidencia. Pero los registros eran claros, vecinos, empleados, visitantes, todos habían sufrido accidentes misteriosos justo después de aparecer en grabaciones con voces extrañas o reflejos de sí mismos. Sentí que el aire de la cabina se volvía más denso. Apagué todos los monitores y me levanté. Intenté caminar por el tercer piso para despejarme, aunque mi cuerpo temblaba. El pasillo estaba vacío, tranquilo, silencioso. Pero cuando pasé frente al espejo que siempre está al fondo del corredor, vi algo que me paralizó, mi reflejo se movía un segundo después que yo. Parpadeé. No se movió. Miré de nuevo. Sí, se movía con un retraso imposible, como si hubiera alguien replicando mis movimientos un instante después. Corrí hacia la cabina de seguridad, respirando agitadamente. Tomé el teléfono y marqué al administrador. Necesito que vengas al edificio ahora mismo. Algo raro está pasando. Elian, no sé de qué hablas. Su voz sonó fría, distante. Por favor, ven. No es un juego, hay algo en el tercer piso. No puedo. No voy a poder entrar ahí solo. Es tu turno, tú sabrás qué hacer. Colgué, sintiendo que no podía confiar en nadie. Estaba solo. Esa misma noche, a las 2:47 de la mañana, sucedió de nuevo. El monitor del tercer piso parpadeó y apareció la silueta de nuevo, exactamente igual que las veces anteriores. Se acercaba lentamente hacia la cámara. El corazón me golpeaba en el pecho. Quise desconectar todo el sistema, pero mis manos temblaban demasiado. Intenté quitar el enchufe del servidor, no pude. Era como si una fuerza invisible lo estuviera bloqueando. De repente, un sonido proveniente del altavoz del pasillo. Elian, mira detrás de ti. Giré con la linterna. Nada. Solo el pasillo vacío y un reflejo en el espejo que no correspondía a mis movimientos. Mi chaqueta negra estaba colgada en la cabina de seguridad, como siempre. Pero entonces, un detalle nuevo me heló, la etiqueta en el hombro había cambiado. Ahora no decía mi nombre. Solo había una fecha, 12 de octubre de 2025. No entendía nada. ¿Era una advertencia? ¿Una amenaza? ¿O algo que todavía no podía comprender?
Después de descubrir las grabaciones antiguas y las desapariciones de otros guardias, decidí que quedarme sentado frente a los monitores ya no era suficiente. Si quería entender lo que estaba pasando, tenía que salir del sistema y explorar el edificio por mí mismo, aunque cada fibra de mi cuerpo me gritara que no lo hiciera. Empecé por revisar los archivos físicos del administrador, recibos, reportes de incidentes, quejas de vecinos y cualquier registro que pudiera darme una pista. Encontré algo curioso: en 2005, 2010 y 2015 hubo 3 reportes de guardias que afirmaban haber escuchado su propia voz en las cámaras o haber visto figuras idénticas a ellos mismos caminando por los pasillos. Todos desaparecieron poco después, y en los registros oficiales nunca se aclaró nada. Los documentos parecían borrados o alterados, fechas tachadas, firmas falsificadas, notas al margen con mensajes crípticos como no debe repetirse o ciclo inestable. Comencé a tomar notas en mi cuaderno, intentando crear un patrón. Cada incidente ocurría casi siempre cerca de las 2:47 de la mañana, exactamente la misma hora en la que yo había visto la silueta por primera vez. El tercer piso era siempre el epicentro, y las cámaras parecían grabar algo que no existía. Decidí buscar a vecinos antiguos que pudieran recordar los incidentes de años anteriores. Hablé con una señora que vivía en el edificio desde los 90. ¿Recuerda algo extraño aquí?, pregunté, intentando sonar casual. Dijo, frunciendo el ceño. Sí, hace muchos años escuchábamos voces por los pasillos. ¿Voces? Sí, pero no era humano. Y a veces veíamos sombras que parecían personas conocidas, aunque nadie estaba ahí. ¿Guardias desaparecieron? Oh, sí. 2 en mi tiempo. No se supo nada de ellos. Solo, desaparecieron. Su mirada era intensa, casi de advertencia. Sentí que me estaba dando un mensaje sin palabras: esto no es normal, y hay algo más grande que yo aquí. Decidí revisar el sótano, donde están los servidores más antiguos. El lugar siempre me ha dado mala espina, frío, húmedo, y con un olor a moho que nunca desaparece. Mientras revisaba los discos viejos, noté algo que nunca había visto: una pequeña cámara vieja, cubierta de polvo, apuntando directamente al tercer piso. No estaba conectada al sistema actual. Era como si alguien hubiera dejado esa cámara para grabar algo, y luego la olvidara. Encendí la cámara y revisé la cinta. Lo que vi me dejó sin aliento. Pasillos vacíos. Siluetas delgadas moviéndose de manera imposible. Reflejos que no correspondían a ningún movimiento real. Y, al final del pasillo, una figura con mi chaqueta negra, girando lentamente hacia la cámara. La fecha en la cinta decía 1998. Yo aún no había nacido. A partir de ese momento, la tensión fue creciendo. Cada noche, las 2:47 se acercaba y yo sentía un cosquilleo en la nuca, como si alguien estuviera observando cada uno de mis movimientos. Las cámaras parecían tener vida propia, apagarse, cambiar de ángulo, mostrar cosas que nunca existieron en el pasillo. Mis propios reflejos empezaron a aparecer en lugares donde no deberían estar. Pequeñas señales, un bolígrafo caído, la chaqueta colgada en la cabina con una nota que no estaba antes, murmullos por los altavoces que repetían mis frases exactas. Una noche, mientras repasaba los archivos antiguos, encontré algo que me hizo estremecer: mi nombre escrito en un documento de 2005, junto con la fecha exacta de mi actual turno nocturno. Parecía una predicción. O peor, una advertencia. No dormí bien por días. Cada ruido del edificio me hacía saltar. Cada sombra me parecía la silueta replicando mis movimientos. Mi teléfono vibraba sin razón, mensajes vacíos, alarmas que nunca programé. Y entonces sucedió algo que rompió cualquier límite de lo que yo consideraba real. Era la madrugada del jueves. 2:46 de la mañana. Revisaba los monitores cuando escuché un golpe seco en el pasillo del tercer piso. Tomé la linterna y salí a investigar. La puerta del cuarto de limpieza estaba entreabierta, tal como la había visto antes. El cubo de agua estaba volcado, aunque nadie había pasado por allí. Avancé lentamente, respirando con dificultad. Y lo vi. Una figura delgada, vestida con mi chaqueta negra, de espaldas a mí, mirando hacia el ascensor. No se movió cuando encendí la linterna. No respiraba. Y, de algún modo, sentí que la conocía. Me acerqué, intentando hablar, pero no salió sonido. Mi voz se quedó atrapada. La figura lentamente se giró hacia mí. No tenía rasgos claros, solo un rostro borroso, pero los ojos eran idénticos a los míos. Me sentí observando a mí mismo desde otro plano, una copia que no debería existir. Retrocedí. Tropecé con el cubo, la linterna cayó y rodó por el suelo. Cuando la recogí, la figura había desaparecido. El pasillo estaba vacío, silencioso, como si nada hubiera pasado. Pero entonces escuché mi propia voz, susurrando desde el altavoz. No debiste venir aquí. Después de la experiencia en el tercer piso, ya no podía confiar ni en mi propio reflejo.
Cada noche, cada paso por el edificio, me parecía que estaba observado por alguien que podía replicar mis movimientos. Y no era solo paranoia, las pruebas estaban ahí, grabaciones antiguas, mi voz en clips imposibles, documentos prediciendo mi turno. Había un patrón, y yo tenía que descubrirlo antes de convertirme en otro número en la lista. Decidí investigar los registros de empleados y guardias nocturnos anteriores. Al principio parecía imposible, muchos documentos faltaban, otros estaban tachados, los nombres incompletos o con notas crípticas al margen. Pero con paciencia, logré reconstruir un calendario aproximado. 1998, guardia desaparecido, reportes de voces desconocidas. 2005, guardia desaparecido, reflejos imposibles y anomalías de cámara. 2010, guardia desaparecido. Notas sobre siluetas idénticas a él. 2015, guardia desaparecido, archivos con su voz en grabaciones que él no había hecho. Y ahora, 2025, yo. El patrón era claro. Cada 5 años, un guardia desaparecía después de experimentar fenómenos similares. El edificio parecía tener un ciclo, y yo estaba en el momento exacto en que se repetía. Esa noche, antes de mi turno, preparé todo: cuaderno, linterna, grabadora de voz, batería extra y la chaqueta negra. Si iba a enfrentar lo que sea que estaba ocurriendo, necesitaba documentarlo todo. 2:30 de la mañana. Me senté frente a los monitores, revisando grabaciones antiguas, tomando notas de cada irregularidad. 2:45 de la mañana. El aire se volvió más frío. 2:46 de la mañana. Un golpe seco en el pasillo del tercer piso. Tomé la linterna y caminé hacia allí. El pasillo estaba vacío, silencioso, hasta que llegué al espejo al fondo del corredor. Ahí estaba. La figura con mi chaqueta, pero esta vez no era borrosa. Podía ver sus ojos, exactos a los míos. Se movió lentamente, sin tocar el suelo. La respiración que sentí no era la mía, era un eco, un duplicado. Intenté hablar. ¿Quién eres? Nada. Solo un silencio pesado, casi tangible. De repente, escuché en el altavoz del pasillo mi propia voz, diciendo: no deberías estar aquí. El mismo tono, las mismas pausas, mis tics nerviosos. Pero yo estaba parado frente a la figura. No podía ser real. Desesperado, decidí revisar los archivos de grabaciones antiguas en tiempo real, cruzando cada fecha con los turnos de los guardias desaparecidos. Descubrí algo que me dejó sin aliento: la figura con mi chaqueta aparecía en los videos justo antes de cada desaparición, siempre replicando los movimientos del guardia, siempre observando. Pero nunca actuando hasta que la persona desaparecía. El patrón era claro: la silueta espera, observa, y luego, alguien es reemplazado por su duplicado. La idea me aterrorizó. ¿Era yo la próxima víctima? ¿O ya me había reemplazado? Intenté salir del pasillo, correr hacia la cabina, pero mis pies parecían pesados, arrastrándose sobre el suelo. La figura avanzó hacia mí, deslizándose como si flotara, sin tocar el suelo. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que explotaría. Cada respiración era un recordatorio de que el tiempo se acercaba a las 2:47 de la mañana. Volví a la cabina de seguridad y revisé los monitores. La silueta no estaba en los videos. El tercer piso aparecía vacío. Pero en la grabación de mi turno anterior, a las 2:47 de la mañana, la figura estaba en el escritorio frente a la cabina, observándome directamente, con la chaqueta negra y mi nombre bordado en rojo. Algo en mí hizo clic: no era un fenómeno externo. Era un duplicado de mí mismo, creado por el ciclo del edificio. Todo lo que había sucedido desde la primera vez que escuché mi voz en la grabación tenía un propósito: prepararme para el reemplazo. Sentí un mareo, como si el edificio me estuviera absorbiendo. El aire se volvió más pesado. Cada monitor parpadeaba, mostrando escenas de mi propia vida, mis movimientos, mis rutinas. Y entonces lo escuché, claramente. No puedes detenerlo. Nunca puedes detenerlo. Después de la última experiencia en el tercer piso, algo dentro de mí cambió. Ya no podía limitarme a observar los monitores y tomar notas, tenía que actuar, aunque no supiera qué estaba enfrentando exactamente. El ciclo del edificio me estaba atrapando, y si quería sobrevivir, tenía que entenderlo desde dentro. Mi primer paso fue revisar todos los archivos históricos del edificio nuevamente, pero con un enfoque distinto. No solo los turnos y desapariciones de guardias, sino también los incidentes extraños reportados por vecinos, voces, sombras, reflejos imposibles, objetos que cambiaban de lugar. Cada caso formaba un patrón que coincidía con el tercer piso y las 2:47 de la mañana. Era como si el edificio registrara el comportamiento humano y lo replicara para repetir un ciclo de eventos. Mientras más leía, más claro se hacía: este fenómeno no era aleatorio. Era un sistema vivo, un mecanismo que había estado activo desde 1998, y yo estaba a punto de convertirme en parte de él. Decidí buscar información fuera del edificio. Contacté con antiguos guardias, algunos retirados, otros desaparecidos según los registros oficiales.
Por suerte, uno contestó, un hombre llamado Raúl, que trabajó aquí en 2010 y escapó por poco. No hagas lo que yo hice, me advirtió por teléfono. Si quieres sobrevivir, no confíes en las cámaras ni en las grabaciones. ¿De qué estás hablando? Pregunté, temblando. El edificio, te observa. Te replica. Y si te distraes, te reemplaza. ¿Reemplaza? Sí. Aparece alguien idéntico a ti. Tu voz. Tus movimientos. Todo. Y desapareces, quedas atrapado en las grabaciones, si tienes suerte. Si no, nunca te vuelven a ver. Su tono era grave, y en la línea se escuchaban golpes y susurros. Colgó sin decir más. Decidí que necesitaba documentar todo para encontrar un patrón que me permitiera romper el ciclo. Cada noche llevaba conmigo grabadora, linterna, cuaderno y teléfono. Revisaba las grabaciones, tomaba notas de cualquier anomalía, y comparaba con las experiencias de Raúl y otros casos antiguos. Fue entonces cuando noté algo crucial: la silueta con la chaqueta negra no aparece cuando no estás mirando directamente. Si no la observas, permanece invisible. Si la observas, aparece. Era como si existiera solo en tu atención. A las 2:30 de la mañana, comencé mi ritual. Apagué los monitores innecesarios, solo dejé encendida la cámara del tercer piso. Llevaba la grabadora y un espejo pequeño conmigo. Quería interactuar con la silueta sin mirarla directamente, usando reflejos para observarla sin que supiera que la estaba viendo. 2:45 de la mañana, el aire se volvió frío. 2:46 de la mañana, escuché los pasos detrás de mí. No giré. Coloqué el espejo para ver la figura. Ahí estaba. Mi chaqueta negra, mis ojos, pero deformes, como un reflejo distorsionado. Se movía lentamente, replicando cada movimiento que mi reflejo mostraba, anticipando mis acciones. Mi respiración se volvió rápida. Sentí que el edificio latía alrededor de mí, cada pared vibrando suavemente, cada monitor parpadeando como un corazón. Decidí intentar algo arriesgado, hablarle directamente. ¿Quién eres?, dije, tratando de mantener la calma. El silencio respondió. ¿Qué quieres de mí? Nada. Entonces escuché mi propia voz, saliendo de la grabadora que había dejado en el suelo. No puedes escapar. Mi corazón casi se detuvo. Era mi voz, pero no era yo. No podía moverme, no podía parpadear, solo observaba. La figura avanzó, pero cada vez que trataba de acercarme, retrocedía. Era un juego, un patrón que debía seguir. Pasé la noche tratando de descifrar el mecanismo. Comparé cada anomalía, cada clip, cada reflejo con los registros históricos. Finalmente, encontré algo que parecía ser una debilidad: el ciclo solo se activa cuando el guardia interactúa con las cámaras directamente. Si no observas, si no miras, el duplicado no puede aparecer. Eso explicaba por qué Raúl sobrevivió: evitó mirar las cámaras del tercer piso, se limitó a registrar notas manualmente y no se convirtió en su propio duplicado. Decidí probarlo. Para la siguiente noche, apagaría todos los monitores y usaría solo la grabadora y el cuaderno. No miraría los videos, no revisaría cámaras, solo documentaría con notas. 2:47 de la mañana llegó. Todo estaba silencioso. Los pasos, la voz, los susurros, la silueta, nada. Sentí un alivio momentáneo. Pero entonces el reflejo en el espejo del pasillo se movió solo, anticipando mis movimientos. No lo miré directamente. Solo lo vi de reojo, registrando cada gesto. Respiré hondo y escribí. Estoy aquí. No interactúo contigo. Solo registro. La figura se detuvo. El aire volvió a la normalidad. No hubo más pasos, no hubo más susurros. Por primera vez en semanas, sentí que había ganado un pequeño margen de control. Después de descubrir que el ciclo dependía de mi interacción directa con las cámaras, sentí un pequeño alivio. Pero también comprendí que eso no me garantizaba seguridad completa. La silueta con mi chaqueta negra seguía existiendo, y aunque no apareciera mientras evitaba mirar los monitores, todavía estaba ahí, observándome desde algún lugar, esperando un error. Decidí que tenía que prepararme, encontrar formas de protegerme y documentar lo que estaba pasando sin activar al duplicado. Comencé a trazar estrategias. Documentar solo con cuaderno y grabadora de voz. Nada de cámaras. Nada de monitores. Todo manual, lento, cuidadoso, observar indirectamente. Si quería usar algún reflejo o espejo, hacerlo de reojo, sin mirar directamente a la silueta, registrar patrones de sonido y movimiento. Cada paso, cada golpe, cada respiración del edificio. Todo anotado. La primera prueba fue tensa. 2:30 de la mañana. Me senté en el escritorio, cuaderno y grabadora en mano, evitando mirar los monitores. 2:45 de la mañana. Escuché pasos detrás de mí. No me giré. Respiré hondo. 2:46 de la mañana. El susurro familiar.
No puedes escapar. No miré. Solo anoté en el cuaderno, susurro a las 2:46. Procede a esperar. 2:47 de la mañana. Nada más. El silencio. Un alivio cauteloso. Era la primera vez que el ciclo no se activaba completamente. Había logrado esquivar al duplicado. Las noches siguientes se convirtieron en un ritual. Cada noche documentaba los sonidos, los movimientos del edificio, incluso pequeños cambios en las luces. Todo indirectamente, sin mirar las cámaras ni los monitores. El duplicado aparecía solo cuando hacía contacto directo, así que mi estrategia funcionaba, pero no era suficiente. Decidí probar algo más arriesgado, crear trampas para atraerlo sin mirar directamente. Usé un grabador portátil con sonido reproducido, un espejo colocado estratégicamente en un ángulo donde podía ver reflejos de reojo, y linternas con luz intermitente para marcar patrones. La primera noche que lo probé, la silueta apareció. No frente a mí, sino reflejada en el espejo. Se movía lentamente, anticipando mis gestos, pero yo no la miraba directamente. Podía registrar sus movimientos sin activar el ciclo completo. Fue un momento de triunfo silencioso, por primera vez, tenía cierto control sobre el fenómeno. Pero la tensión crecía. Cada noche, la silueta parecía más consciente, más activa. Se acercaba más a los lugares donde estaba trabajando, susurraba con más frecuencia, y a veces sentía que tocaba objetos a su alrededor, aunque yo nunca la veía físicamente. Una noche, mientras revisaba patrones en los registros históricos, noté algo que me heló la sangre: el duplicado de guardias anteriores también había creado trampas similares. Algunos sobrevivieron días, semanas, incluso meses, hasta que cometieron un error. Y cuando eso ocurría, el duplicado los reemplazaba por completo. No había vuelta atrás. Comprendí que no podía confiar en mi rutina ni en mis precauciones. Cada paso debía ser calculado, cada movimiento cuidadosamente registrado. Una noche, mientras escribía notas a las 2:40 de la mañana, sentí algo nuevo, una sensación de presión en el pecho, como si el edificio mismo respirara sobre mí. No era miedo normal. Era algo más profundo, como si el ciclo estuviera ajustando su mecanismo. Mi duplicado estaba aprendiendo, adaptándose a mis estrategias. Decidí entonces probar la medida más arriesgada, interactuar parcialmente con él para estudiar sus movimientos, pero sin comprometerme directamente. Coloqué un espejo en el ángulo correcto, reproduje mi propia voz desde la grabadora y observé de reojo. Apareció. Se movió exactamente igual que yo en el espejo, pero sus ojos parecían más oscuros, más intensos. No podía apartar la vista completamente, el reflejo lo exigía. Mientras lo estudiaba, comprendí algo crucial: el duplicado no podía replicar intenciones conscientes. Solo reaccionaba a mis movimientos y a mi atención directa. Era un patrón que podía usar. En los días siguientes, perfeccioné la estrategia. Movimientos deliberados pero indirectos, documentación manual en cuaderno y grabadora, observación de reojo a través de reflejos y sonidos, evitar contacto visual directo con cualquier monitor o cámara. El duplicado aparecía cada vez más cerca, susurrando, arrastrando las sombras del tercer piso como si marcara territorio. Pero yo estaba preparado. En la madrugada del viernes, probé la táctica definitiva. 2:45 de la mañana, el duplicado apareció en el reflejo del espejo. Yo me mantuve inmóvil, observando de reojo, grabando con la grabadora y anotando cada gesto. 2:46 de la mañana, avanzó hacia el espejo, pero no podía traspasarlo. 2:47 de la mañana, permaneció quieto, como si esperara que cometiera un error. No lo hice. Por primera vez en semanas, sentí que había ganado terreno sobre el ciclo. Después de semanas de vigilancia, preparación y trampas, llegó la noche que sabía sería decisiva. Ya entendía el ciclo, conocía sus patrones, y sabía que el duplicado estaba esperando cualquier error. Esta vez, no solo buscaba sobrevivir, buscaba romper el ciclo de una vez por todas. Preparé todo. Cuaderno y grabadora manual, espejos colocados estratégicamente para ver reflejos de reojo, luces intermitentes para marcar espacios y movimientos, mi chaqueta negra, como una especie de escudo psicológico. 2:30 de la mañana, comenzó mi vigilancia. Cada paso, cada respiración, cada sonido estaba registrado en mi cuaderno. El edificio estaba más silencioso que nunca, como si supiera que esa noche sería diferente. 2:45 de la mañana, escuché los pasos detrás de mí. No me giré. Coloqué el espejo de manera que pudiera observar el pasillo de reojo. 2:46 de la mañana, apareció. El duplicado. Exactamente igual que yo, con mi chaqueta, mis movimientos, mis ojos. Pero esta vez lo estudié, observando cómo reaccionaba a los reflejos y a los sonidos que había colocado. Se movía con precisión, replicando cada acción que mi atención provocaba, pero no podía anticipar intenciones conscientes. 2:47 de la mañana, el momento crítico. Sabía que si hacía cualquier movimiento imprudente, me reemplazaría. Respiré hondo, mantuve la calma y ejecuté el plan que había diseñado.
Movimientos deliberados hacia la grabadora, uso de reflejos para hacer que el duplicado se acercara a un área marcada con las luces intermitentes, grabación de su presencia sin mirar directamente, documentando cada gesto. El duplicado avanzó, atrapado en el patrón que había creado. Parecía frustrado, pero no podía salir del circuito que yo había preparado. Entonces ocurrió lo inesperado, el duplicado intentó imitar un gesto consciente, uno que yo no había ejecutado todavía. Mi corazón casi se detuvo. Si lo conseguía, el ciclo se activaría de nuevo y yo sería reemplazado. Recordé algo que Raúl me dijo. El duplicado no puede replicar intenciones conscientes. Con eso en mente, hice un movimiento deliberadamente contradictorio, uno que no tenía sentido en la secuencia que había creado. El duplicado titubeó, como si hubiera perdido su control. Su rostro, reflejado en el espejo, se deformó un instante y luego retrocedió. Era mi oportunidad. Avancé hacia el centro del pasillo, manteniendo la calma, sin mirar directamente al duplicado. Coloqué todas las luces intermitentes, activé la grabadora y anoté los movimientos exactos en mi cuaderno. El duplicado intentó acercarse, pero se vio atrapado en los reflejos y la luz. Cada paso que daba lo mantenía dentro del patrón que yo controlaba. Por primera vez, sentí que el ciclo podía romperse. 2:50 de la mañana, hice un gesto final, levanté la grabadora hacia el espejo, proyectando el sonido y los reflejos de manera que forzara al duplicado a repetir su patrón una última vez. Se detuvo, quedó inmóvil. El aire del pasillo pareció vibrar una vez, luego todo quedó en silencio. Decidí ir un paso más lejos. Subí al tercer piso, solo con el cuaderno, grabadora y linterna. No miré los monitores. No hablé. Me concentré solo en registrar patrones de movimiento y sonido del edificio, observando de reojo a través de reflejos sutiles. El pasillo estaba en penumbra, frío, opresivo. Sentí la presencia del duplicado, pero nunca apareció directamente frente a mí. Solo observaba, siempre un paso detrás, siempre exacto en movimientos, pero sin poder replicar mis decisiones conscientes. Mientras avanzaba, vi algo que me hizo detenerme, un espejo antiguo en un rincón, que nunca había notado. Reflejaba el pasillo vacío, hasta que un movimiento sutil apareció en el borde del cristal, mi reflejo, pero con los ojos más oscuros. No era exactamente yo, pero tampoco era otra persona. Era el duplicado. Respiré hondo. Decidí enfrentar la situación de frente, sin miedo, sin reaccionar. Me quedé quieto frente al espejo, escribiendo notas mientras él me miraba. Pasaron minutos que se sintieron como horas. Finalmente, el duplicado retrocedió, desvaneciéndose lentamente en el reflejo. No hubo susurros. No hubo pasos. No hubo chaqueta negra. Solo el silencio del tercer piso. Salí del edificio esa madrugada y me detuve en la acera, mirando las luces parpadeantes. Todo parecía normal. No sabía si realmente había escapado del ciclo o si solo había ganado tiempo. Pero algo dentro de mí había cambiado, entendí que el edificio no se detiene, que siempre habrá alguien observando, siempre habrá ciclos y patrones que escapan a nuestra comprensión. Y entendí algo más. No importa cuánto creas controlar tu entorno. No importa cuántas estrategias tengas. El ciclo solo necesita un descuido, un instante de atención equivocada, y el duplicado aparece. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero eventualmente. Antes de irme, dejé un mensaje escrito en mi cuaderno, para quien lo encuentre. No confíes en lo que ves. No confíes en lo que escuchas. Si trabajas aquí, si te dedicas a observar, recuerda, el edificio ve más de lo que tú crees. El ciclo siempre está activo. No puedes escapar del reflejo, solo aprender a moverte sin activarlo. Y recuerda, a veces tu voz no te pertenece. Tu reflejo no te pertenece. Y si lo miras directamente, ya no habrá vuelta atrás. Guardé el cuaderno y la grabadora en un cajón seguro. Mientras me alejaba del edificio, una sensación extraña recorrió mi espalda, sabía que algo me seguía, aunque no pudiera verlo. Algo dentro del ciclo, algo que había aprendido de mí, algo que siempre estará ahí. Nunca volví a trabajar en ese edificio. Nunca volví a mirar grabaciones de seguridad. Pero a veces, por la noche, en sueños o en reflejos en charcos y espejos, veo un par de ojos oscuros que me observan. Y escucho mi propia voz, repitiendo cosas que nunca dije. Seguramente no me creerán. Seguramente pensarán que es paranoia, estrés, inventé todo esto para llamar la atención. Y saben, probablemente tengan razón. Pero si alguna vez trabajan de noche, si alguna vez revisan cámaras y sienten que alguien los observa más allá de la pantalla, recuerden esto. El edificio ve más de lo que creemos. El ciclo siempre está activo. Tu reflejo puede aparecer cuando menos lo esperes. Y tu voz puede no ser tuya. Si lo leen y no me creen, está bien. Yo tampoco querría creerlo si no lo hubiera vivido. Pero si sienten un susurro que imita su voz en la noche, si ven un reflejo que no debería estar allí, entonces tal vez, solo tal vez, entenderán que hay cosas que no podemos controlar. Y yo, sigo adelante.
Ahora trabajo de bibliotecario en una biblioteca principal de una pequeña ciudad cerca de mi apartamento. Pero lo recuerdo cada día. Y cada día escucho en mi cabeza esa voz que dice: no puedes escapar.